Bendiciones, amados hermanos, pastores, qué gusto poderles saludar, qué grato es poderme comunicar con ustedes a través de este medio para poderles bendecir y saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban un saludo del apóstol Abraham, un saludo de asistencia apostólica y un saludo personal también para ustedes, amados siervos del Señor, a los cuales conozco, reconozco y los bendigo en el nombre de Jesús, por causa de que el Señor nos ha llamado en este tiempo y nos ha llamado para hacer cosas grandes, gloriosas, poderosas, cosas extraordinarias en este tiempo. Y Dios los ha escogido a ustedes como instrumentos útiles para glorificar su nombre y para que cada uno de nosotros podamos cada día ir creciendo y dando a conocer y expresando a nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en un tiempo tan glorioso, tan precioso y lleno de la gloria del Señor, donde cada uno de nosotros hemos podido ser parte ejecutora de lo que el Señor nos ha mandado hacer. La bendición consiste en no obedecer solo por obedecer, sino en la actitud correcta que tenemos de obedecer y de entender que el Señor es el que nos ha llamado para hacer su obra, para poderlo hacer como Él lo ha establecido. Esta mañana quiero tomarme un poco de tiempo para saludarlos y bendecirlos con la palabra. Hay algo que el Señor nos ha estado mostrando y revelando y nos ha estado en cierta forma trayendo en todo este tiempo, en todo este proceso, para que cada uno de nosotros podamos hacer la obra del Señor tal y como Él la ha establecido. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor de hacer como Él dice y con la exactitud que Él dice y con la puntualidad que Él dice. Por eso es importante para nosotros hoy entender que como administradores de los misterios de Dios tenemos que ser responsables, fieles, obedientes y exactos en lo que Él nos está mandando a hacer. Hay una palabra que el Señor nos dio hace unos meses atrás hablándonos sobre la actualización. ¿Qué es la actualización? Pues si usted sabe, incluso los teléfonos tienen una actualización que se hace constantemente para que nuestro teléfono no se bloquee, para que siga funcionando correctamente. La actualización, se actualiza incluso una licencia, se actualiza un pasaporte, se actualizan datos incluso en este tiempo. Pues Dios nos está actualizando a nosotros también en todas las cosas, enseñándonos el Señor cómo deben hacerse las cosas, para que nosotros dejemos de hacer las cosas como nosotros suponemos, creemos o sencillamente lo aprendimos. El Señor nos está llevando en esta actualización en este tiempo con el propósito de que cada uno de nosotros seamos exactos y puntuales en lo que tenemos que hacer, para que recibamos el fruto que el Señor ya dijo que debemos de recibir también. Por eso esta mañana quiero trabajar un poco con ustedes sobre la actualización. ¿Qué es lo que hay que actualizar? Primero, el pastor mismo tiene que actualizarse, entender que este es un tiempo de cambios, es un tiempo en cual los procesos de Dios nos trajeron hasta aquí para ser los ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no conforme la tradición, la costumbre, la historia, el pasado. La Escritura dice que el Señor, en Hechos capítulo 17:30, que el Señor mismo ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, ministrábamos como queríamos, hablábamos como queríamos, enseñábamos lo que queríamos incluso. Pero Dios ha traído a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos específicamente, para hacer las cosas con exactitud. Por eso Él nos está revelando en este tiempo lo que tenemos que ser y lo que tenemos que hacer como Él lo ha dicho, en la forma que Él lo ha dicho, para que las cosas sean como Él lo ha establecido. La actualización. El Señor nos estuvo hablando sobre la actualización con relación al evangelismo y al discipulado. Todo tiene que ser de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto la evangelización y como el discipulado tienen que ser como Él lo ha establecido. Y nosotros encontramos en Mateo capítulo 28,
versos 19 y 20, encontramos que el Señor nos ordena de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que me llama la atención es que es este discipulado, no un discipulado tradicional, no un discipulado de enseñanza, sino un discipulado de revelación para la transformación, pero también para la edificación, pero también para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Es un discipulado personalizado, es el discipulado que Jesús nos dejó, nos estableció. Pero luego el Señor viene y nos habla también en Mateo 16, 15 y 16, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El Señor nos ha estado actualizando cómo debemos evangelizar, cómo debemos discipular. Y cuando lo hacemos como Él lo ha dicho, como dice Hechos 1.8 o Hechos 1.1, perdón, donde dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero fue Él y después enseñó. Primero hizo Él y luego enseñó. Entendemos entonces que la actualización que el Señor nos está dando es para que dejemos de hacer las cosas como las hicimos en el pasado. Posiblemente funcionaron, fueron de Dios, nos sirvieron, pero este es el tiempo en que el Señor nos está llamando a hacer los cambios, a hacer esa transformación, a pasar a hacer las cosas conforme su diseño y conforme su forma. Entonces, ahí es donde nos encontramos hoy, entendiendo que es el discipulado de Jesús, es el evangelismo de nuestro Señor Jesucristo, el que debemos nosotros ejecutar, efectuar en este tiempo tan prudente. Estamos en un tiempo glorioso de transformación ministerial en que cada ministro del Señor está experimentando una transformación de su mente, de su accionar, de su ejecutar. Ya no es como lo hacíamos anteriormente. Dios nos ha transformado, nos ha bendecido y seguimos nosotros en este proceso de gloria en gloria. Significa que para poder ser actualizado necesitamos dejar el pasado, necesitamos dejar de hacer las cosas como las hemos hecho en el pasado y ver lo que el Señor nos está diciendo en el presente. Solo para hacerme entender, el Señor le dijo a la mujer samaritana: la hora viene y la hora es, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Todos sabemos que le estaba hablando de la adoración, pero viene el Señor y le dice: la hora viene, pero no se quedó ahí, mas ahora es. O sea, la actualizó, no la puso en un futuro, no la dejó en un pasado, sino la actualizó en lo que se requería en el presente. Y entonces viene el Señor y nos muestra a nosotros la necesidad de actualizarnos. La hora viene, mas ahora es. El otro ejemplo que te quiero marcar es cuando el Señor le dice a sus discípulos que vieran los campos, que ya estaban listos para la siembra, pero ellos tenían en su mente que faltaban 4 meses. Pero el Señor les dijo: no, miren, ya están listos para que se recoja la cosecha. Entonces, una cosa es lo que ellos miraban y otra cosa es lo que el Señor miraba. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que Él ve, en el tiempo que Él lo ve y en el momento que Él dice que debemos de verlo. La actualización es que el Señor le dijo a la samaritana: ahora es, pero también le dijo a los discípulos, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, ahora es el tiempo de la cosecha, los frutos ya están, los campos ya están listos para la cosecha. Eso es actualización. Pero si queremos ir un poquito más profundo, cuando le dice a Pedro pasó toda la noche pescando y estaba frustrado porque no pudo alcanzar lo que el Señor o lo que él pretendía haber pescado. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado. Frustración, cansancio, pérdida de recursos, pérdida de fuerzas. Él lo estaba haciendo todo como tradicionalmente él acostumbraba a hacerlo. Pero luego el Señor le da una palabra y le dice: Pedro, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos podido agarrar nada. En buen chapín no logramos nada.
El asunto está que viene el Señor y le dice, tira la red en este momento y tírala a la derecha, porque ahí donde lo tires, ahí están los peces. ¿Qué hizo el Señor? Cuando le muestra ese montón de peces, esa multiplicación de peces, le estaba enseñando a Pedro que no era conforme él acostumbraba a hacerlo, sino como Dios dice que debía de hacerlo. Y ahí es donde estamos hoy entonces. Mientras el apóstol Abraham nos enseñaba sobre la actualización, el Señor me reveló a mí esta parte de la escritura cuando Saúl y Jonatán mueren y David endecha. Eso lo encuentra usted en Primera de Samuel, en el capítulo, déjeme ver acá, Primera de Samuel. El Señor habla sobre la muerte de Saúl en el capítulo 31 de Samuel, en el capítulo 31 y en el 20, en el 30 y 31 encontramos nosotros como en la batalla que salió Saúl y Jonatán, dice la escritura en esos dos capítulos que muere Saúl y muere Jonatán. El Señor me reveló en este pasaje la importancia de la actualización, de trascender a lo que el Señor quiere. Usted sabe la historia y sabe que Saúl era el rey de Israel, era el ungido, pero que Jonatán era el hijo de Saúl, pero también era el mejor amigo de David. Y viene el Señor y me muestra a mí esto. Ya Saúl había sido desechado por Dios por causa de no obedecer, por causa de no someterse, por causa de no hacer las cosas como Dios había mandado. Saúl prefirió agradar al pueblo y no agradar a Dios. Entonces encuentro en esas escrituras que muere en esa batalla, precisamente muere Saúl y Jonatán. Pero Dios había escogido a Saúl, lo desecha. Pero Jonatán se queda en medio. Quiero que vea esta parte. Jonatán se queda en medio de Saúl y de David, porque Dios ya había escogido a David para que fuera rey de todo Israel. Eso sí es interesante. Dios lo escoge. Y Jonatán se encuentra en medio de lo antiguo y lo nuevo. Lo que Dios hizo en el pasado y lo que Dios estaba por hacer ahora en el presente y en el futuro. El problema de Jonatán fue que se quedó en medio. Su indecisión lo llevó a morir juntamente con su padre el mismo día que muere su padre. Su indecisión de trascender a lo nuevo, de seguir con David, de seguir en lo que Dios ya había trazado para David como rey, futuro rey. El problema es que ya Dios lo había establecido como el rey de Israel. Y Jonatán se queda en medio entre su padre y se queda entre David. Los sentimientos, las emociones de Jonatán, lógico, se quedaron con su padre por ser su padre. Lo apoyó. Y el mismo David en su endecha dice de Saúl y de Jonatán. Eran inseparables en la vida y fueron inseparables en la muerte. El punto al que quiero llevarlos hoy es este. Cuando nosotros no soltamos lo viejo, vamos a morir con lo viejo. Déjeme decírselo de esta forma. Si yo no suelto el pasado, no voy a poder actualizarme en lo que Dios quiere. Y voy a seguir ministrando, y voy a seguir predicando, y voy a seguir haciendo las cosas como en el pasado. Pero esas cosas lo único que van a producir es muerte en mi gente y muerte en mí como ministro del Señor. La indecisión, este es el punto de la decisión. Es el tiempo de decidir hacer las cosas como Dios dice, de trascender, de avanzar, de ir a lo mejor, de ir a lo excelente, de hacer las cosas como Dios nos las está revelando. El punto está que Jonatán se queda en medio, y al quedarse en medio decidió no soltar a Saúl, su padre, pero tampoco soltar a David.
El punto es que esa indecisión lo hizo morir juntamente con su padre. Voy a decirlo de esta manera: murió en el pasado con su tradición, con sus costumbres, sentimientos, emociones. No trascendió a la actualización, se quedó y por eso murió. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dios no quiere que ninguno se quede atrasado. Dios no quiere que nadie se quede limitado, ni se quede experimentando cosas del pasado, glorias del pasado, cuando este es el tiempo de las cosas mayores, superiores. Este es el tiempo en que el Señor nos está actualizando para hacer las cosas como Él ya las ha determinado. A lo que quiero llegar en este momento es que nosotros vimos aquí ahora como encargado del distrito nororiente. Estoy trabajando como pastor de distrito, cubriéndolo como parte de la asistencia apostólica. Y vimos la necesidad de todo el distrito de actualizarlos en todas las cosas, no solo en algunas, sino en todas las cosas. Llevarlos a vivir en la actualidad de Dios. Estaban viviendo en el pasado, haciendo como en el pasado, incluso las palabras del pasado, las costumbres del pasado, y todas estas cosas el Señor nos llevó a actualizarlos a ellos. Hoy estamos viendo otro distrito, un distrito entendido, un distrito transformado, un distrito libre, un distrito donde la gloria del Señor se está manifestando. Algo pasó, Dios los liberó, Dios les cambió el entendimiento y ellos entraron inmediatamente a esta actualización. Se dieron cuenta que el pasado lo único que estaba haciendo en ellos era matarlos ministerialmente, pero también deteniendo todo un distrito. Dios no quiere que se detenga tu ministerio, pero tampoco que se detenga ese distrito. Dios los ha llamado para cosas gloriosas y poderosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Vi la necesidad de tener un seminario de actualización con relación a la adoración. Y fue tan glorioso, tan importante ver en este seminario la actitud de cada pastor. Cada pastor de distrito se comprometió, fueron comprometidos y llevados a un compromiso de actualizarse ellos y actualizar a la iglesia. Aunque era un seminario de adoración, se dijo al principio que se iban a llevar a los adoradores, a los que ministran en el altar únicamente, pero luego el Señor nos habló y dijo que era para toda la iglesia. Entonces acordamos de que iban a ir todos los adoradores de cada iglesia de este distrito y que iban a llevar por lo menos 15 o 20 personas a este evento. El asunto está que en el día del evento los pastores no solo llevaron a los de adoración, sino también llevaron a los hermanos discipuladores y llevaron a algunos hermanos de la iglesia. ¿Qué permite esto? Entender que necesitamos ser actualizados en la adoración. Una adoración profética habla específicamente de lo que Él hace, de lo que Dios hace. Pero la adoración apostólica es la adoración que declara lo que Él es. El Señor nos está llevando a esa declaración, para que no solo cantemos lo que hay que cantar, porque esto es lo que nos dijeron, porque estos son los nuevos coros, porque Misión Cristiana de Calvario tiene sus propios coros. No, es que el punto es el fundamento. Jesucristo es la razón de nuestra adoración. Y entonces el fundamento es Él. Y entendemos nosotros entonces que en este seminario que hubo de adoración, la gente salió con el entendimiento. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos de esta manera? Dios nos actualizó para sacarnos de una adoración tradicional, de costumbre, una adoración de sentimientos, de emociones, de testimonios, pero nunca en el reconocimiento de lo que Dios es. Por eso era importante, para que dejáramos de hacer lo antiguo y empezáramos a hacer lo que Dios dice, como Él dice, en la actualización que nos está dando. Por eso veo la necesidad hoy de grabar este video, para que cada uno de ustedes entienda en su espíritu la importancia de ser actualizados, no solo en la adoración,
sino aún en la enseñanza, en la predicación, para hacerlo todo con el diseño del Señor y hacerlo efectivo y hacerlo de la manera que el Señor lo ha establecido. Por eso es importante que hoy usted atienda lo que el reverendo Walter González les está explicando o les explicará con relación a la adoración. ¿Sabe qué fue lo más sorprendente en este seminario que tuvimos en la aldea de Santa Cruz, aquí por el norte? Lo lindo es que no solo fue el distrito el que se llegó al evento, sino pudimos ver gente de Cobán que traían sus adoradores, pudimos ver gente de Tactic que traían sus adoradores, pudimos ver gente de Río Dulce que no solo se vinieron los adoradores, sino se vinieron todos los hermanos de Río Dulce. Tuvimos gente de la capital también, del distrito centro, tuvimos de Escuintla. Oiga, mi hermano, esto fue algo sorprendente, glorioso. Hasta gente de Honduras vino a recibir este seminario. Esto es el hambre y la sed que tiene la iglesia de hacer las cosas como Dios dice. Este evento fue marcado con más de 300 personas de diferentes lados que fueron a recibir la actualización de por qué debemos adorar con este diseño. No es un cambio que nosotros estamos provocando, es el cambio del Espíritu Santo sobre su iglesia para que su iglesia sea cada día más la iglesia que exprese a Cristo. Siervos del Señor, no reparamos en ningún gasto porque sabíamos que era una inversión. Cuando yo invierto mi dinero en el reino, yo mismo estoy siendo edificado y bendecido por causa de mi entendimiento que en el reino de Dios no hay gastos, hay inversión, y que esa inversión se va a ver en una iglesia transformada, en una iglesia que glorifica al Padre, una iglesia que de verdad entiende todo este proceso de Dios. Quiero animarles hoy, siervos del Señor, a vivir en la actualización de Dios. Y para terminar, quiero mostrarles a ustedes algo. En las Escrituras dice desde el capítulo 5 de Mateo, dice la Escritura, y cada parte empieza así: oísteis que la ley os dijo, la ley dice, mas yo os digo, dice el Señor. Mire qué tremendo. Sí, la ley decía una cosa, pero el Señor decía lo actual, mas yo os digo. Qué tremendo eso, ¿verdad? La ley dice, mas yo os digo. Eso es actualización. Hoy el Señor nos está llevando a actualizarnos en todas las cosas, para que todas las cosas glorifiquen al Padre, para que todas las cosas sean hechas conforme la voluntad del Padre. Siervos del Señor, Dios ha llamado a este distrito, a tu distrito suroccidente, para que sea un distrito conforme la gloria del Señor, un distrito que le da gloria a Él, un distrito que lo santifica a Él, un distrito donde se manifiesta el poder de Dios. Llamo hoy a cada siervo del Señor para que no reparen en gastos. Este es necesario llevarlo a todas las congregaciones, llevarlo a todo nivel, para que Misión Cristiana del Calvario sea de un solo lenguaje, de un mismo corazón, de un mismo sentir. Y entonces veremos la gloria del Señor. Les amo, les bendigo y declaro hoy en el nombre de Jesús que ese seminario de adoración que ustedes llevarán a cabo será un seminario que marcará todo ese distrito y la gente que llegue de otros distritos. Estoy convencido que en Misión Cristiana del Calvario lo único que hay es hambre y hambre de Dios. Y Dios le da de comer a los que tienen hambre y sed de Él. No se detenga, es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de ir hacia adelante, no quedándonos con el pasado, con patrones, con estructuras. Hay que derribarlas y en el nombre de Jesús actualizarnos para que Dios sea glorificado. Envío un saludo desde Guastatoya
hacia todos ustedes, siervos del Señor. Les amo, les bendigo. He estado mucho tiempo con ustedes y espero estar pronto con ustedes en alguna ocasión donde pueda visitar alguna de las congregaciones para seguirlas edificando y bendiciendo en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Amén.